Queridas hermanas y hermanos, ayer por la noche iniciamos la celebración del tiempo pascual que se centra en la resurrección de Cristo y recordamos que la palabra Pascua en hebreo, Pesach, significa salto o paso. Dentro de ese contexto, con las lecturas de ayer recordamos que la primera Pascua que celebramos, el primer paso, el primer salto, fue el paso de la nada, de la no existencia de las cosas a la creación. Por eso escuchamos la lectura donde Dios es el autor de todo lo que existe y esta creación la celebramos gracias al paso del invierno a la primavera por la providencia creadora de Dios. Pero de nada sirve que la naturaleza pase del invierno a la primavera si el ser humano no vive en las mejores condiciones. Por eso, la segunda Pascua o paso que celebramos fue el paso de la idolatría a la creencia en un solo Dios, paso manifestado en la Biblia a través de Abraham, que vivía en un pueblo en el que se creía que el sol, la luna y otros elementos de la creación eran dioses, y en cambio él creyó que todo lo existente es obra de un solo y verdadero Dios, creador de todo. Por ello, llamamos a Abraham el padre de los creyentes, y con él Dios hizo una alianza por la que lo constituiría padre de un gran pueblo, el pueblo de la fe. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob tuvieron que emigrar a Egipto buscando provisiones y fueron recibidos inicialmente con amabilidad, pero con el paso del tiempo fueron convertidos en esclavos. Por eso, la tercera Pascua que celebramos fue el paso de la esclavitud del pueblo a la libertad, paso que pudo darse gracias a la acción poderosa de Dios y el liderazgo de Moisés, paso en el que, dada la dureza del faraón que no permitía la liberación de los israelitas, tuvo que pasar el ángel exterminador por Egipto, haciendo que perecieran los primogénitos de los egipcios, mientras que los israelitas, al comer el cordero pascual y marcar sus casas con la sangre del cordero, se vieron liberados de la muerte. Precisamente recordamos que los judíos, los hebreos, para marcar sus casas e indicarle al Señor que ahí creían en Él, marcaron las puertas de la casa con sangre, y cada vez que el ángel exterminador pasaba por ahí, ¿qué hacía? Se saltaba aquella casa y continuaba con la siguiente. Por eso Pascua salto, por este salto que el ángel exterminador hacía. Paso en el que el pueblo pudo pasar a pie seco en el Mar Rojo para llegar al monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley o 10 mandamientos. Por eso, la siguiente Pascua fue el paso de ser una gran muchedumbre a constituirse en un pueblo unido por la fe y la ley, para así poder llegar a la tierra prometida. Porque Dios dijo: acabo de sacar a una gran muchedumbre de Egipto, pero no son un pueblo, no tienen una ley que los identifique, una ley que los forme, una ley que les haga tener conciencia. Es necesario que si son libres tengan conciencia, porque la libertad sin conciencia es algo negativo. Por eso, antes de emprender el camino por el desierto a la tierra prometida, Dios dice: tengo que darle los 10 mandamientos. Sin embargo, de nada sirve la renovación de la tierra, la libertad y el cumplimiento de la ley si el pecado o la muerte lo aniquila todo. Por eso, el paso más importante que comenzamos a celebrar desde ayer es el paso del pecado a la gracia, de la muerte a la resurrección, que solo fue posible gracias a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Porque, como dice la Escritura, si estamos unidos a Él en su muerte, estaremos unidos en su resurrección. Si Cristo ha vencido a la muerte, por eso nosotros podemos celebrar su victoria. La noticia de la resurrección inicialmente causó duda, pero posteriormente, ante la aparición de Cristo, la duda quedó atrás para dejar paso a la alegría, admiración y alabanza. Hoy el Evangelio
nos muestra una de las razones por las que Cristo eligió a Pedro como el primero de los apóstoles. Se nos narra que cuando María Magdalena corre a avisar a los apóstoles que la piedra del sepulcro ha sido movida y el sepulcro está abierto, Pedro y Juan corren hacia el lugar para saber qué ha sucedido. Por su juventud, ya que era el más joven de todos los apóstoles, Juan corre más rápido y llega primero al sepulcro, pero no entra. Dice el Evangelio, el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Su juventud le hace temeroso e inseguro, a diferencia de Pedro que, aunque tardó más en la carrera y llegó más agitado, no dudó en entrar al lugar. Él es un hombre más comprometido, valiente, que hace el temor a un lado. Está dispuesto a luchar, si los hubiera, con quienes estaban en el interior del sepulcro intentando robar el cuerpo de su maestro. Pero cuando Pedro entra decidido, descubre que todo está en paz. Dice el Evangelio, en eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Solamente hasta el momento en que Pedro ha entrado, Juan se siente en confianza para entrar. En ese momento, ninguno de los apóstoles vio a Cristo resucitado, solo vieron el sepulcro vacío y sin embargo creyeron. ¿Por qué? Porque cuando los humanos tenemos elementos que se asocian, podemos sacar conclusiones. Por una parte, ellos recordaron lo que Cristo les había dicho y por otra parte, por lo que vieron sus ojos. ¿Qué vieron que les hizo llegar a una conclusión? Para que me entiendan, les comento que en una ocasión los ladrones se metieron a la casa de mis papás cuando no estaban. ¿Cómo creen que dejaron la casa? ¿Cómo dejan las casas los ladrones cuando se meten a robar? Con todo desordenado. Abren cajones, roperos, latas, quitan cuadros de sus lugares para ver si hay algo detrás, etc. Y cuando terminan de buscar, ¿ustedes creen que se preocupan de regresar todo a su lugar? Por supuesto que no. Los ladrones dejaron la casa de mis papás con todo revuelto. ¿Por qué les cuento esto? Para que entiendan que Pedro y Juan piensan que si alguien hubiera entrado al sepulcro para robarse el cuerpo de Cristo, hubieran dejado todo desordenado y hubo algo que indica que más que violencia, hubo mucho cuidado en lo que pasó. Dice el Evangelio que los apóstoles vieron los lienzos puestos en el suelo, los lienzos con los que se cubría el cuerpo de los difuntos. Y dice el Evangelio que vieron el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. El sudario era una especie de pañuelo pequeño que servía para cubrir la cara, la cabeza. Y si estaba doblado, significa que no podían haber robado el cuerpo de Cristo, porque en todo caso se lo hubieran robado con todo y lienzos y que no hubieran tenido el cuidado de perder tiempo en doblar el sudario cuidadosamente. De esta manera, Pedro y Juan fueron los primeros en creer en la resurrección sin haber visto el cuerpo de Cristo. Más tarde, lo comprobarían cuando Cristo se les apareció en el cenáculo, el lugar de la última cena. Lo que sorprende es que el Evangelio no narra un encuentro explícito con Jesús resucitado. Lo que encuentran estos discípulos son solo signos que los llevan a entender las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. En este domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, podemos preguntarnos, ¿qué tanto me esmero en buscar a Jesús?
Salgo a su encuentro con alegría, con entusiasmo, corriendo como Pedro y Juan. ¿Qué signos voy descubriendo en mi vida que me hacen pensar y creer que Jesús ha resucitado? ¿Cómo puedo animar a otros a emprender esta búsqueda de Jesús resucitado? Jesús murió y resucitó. Jesús está vivo y esta es nuestra fe y nuestra convicción. Y precisamente con esta convicción yo los invito a que piensen en sus seres queridos que han dejado ya esta tierra. Ciertamente los recordamos y nos da cierta tristeza que ya no estén con nosotros, pero esta tristeza tiene que ser iluminada con la esperanza de saber que ellos están ya en la presencia de Dios. Traten de recordar a su ser querido con la mejor sonrisa. Así cuando estaban en alguna fiesta o convivían o contaban una anécdota o un chiste y se reían, su cara se iluminaba. Traten de imaginarse a sus difuntos así en la presencia de Cristo, felices, eternamente confiados en Él. Y también traten de pensar en los enfermos que en este momento están pasando por momentos de dolor. El dolor, por muy fuerte que sea, tendrá un final, sea por un analgésico, si es que se encuentra en esta vida, o sea porque la vida se termina, porque hay un límite de dolor que el ser humano puede soportar, pero después de este dolor, Cristo los recibe en su presencia para darles la alegría, la paz completa. Pensemos también en el momento de nuestra muerte. No será fácil despedirnos de esta tierra, pero confiados en que hay alguien que nos está esperando, podemos decir: voy a tu encuentro, Jesús, después de haberme esforzado por vivir como tú me pediste que viviera y por haber perdonado mis fallas, mis faltas, gracias a tu misericordia.